Bueno, muchas gracias por, por hoy. Hoy es un día muy, muy importante, corazones. Como acabaron de darse cuenta, está un poquito tenso y difícil el acceso porque ya les voy a explicar todo lo que está pasando ahorita mismo en este instante, incluso aquí alrededor de mi casa. Entonces, muchísimas gracias. Hoy es un tema que viene, que le puse el fin, pero en realidad es el fin del fin, ¿sí? Hoy es el fin del fin. Entonces, hoy es el último tema de todo este recorrido que hemos venido haciendo incluso desde mucho más allá, desde Solares. Por eso aquí tenemos hoy a Xiomara, a Jenny, a Diana Patricia, ¿sí? Que ellas vienen desde Solares haciendo un trabajo muy, muy importante que ahorita vamos a terminar de traer aquí para cerrar todo un ciclo. Y ya entrando aquí a Hogar Arcoíris nos encontramos con Diana, que tiene un papel muy importante, Diana Luna, muy importante, que ahorita también voy a tratar entonces de explicar qué es todo esto. Y ya hoy se dio, yo les había dicho a ustedes hace como un mes o antes que a mí en agosto me iban a retirar, me iban a apartar, ¿sí? Que ustedes iban a quedar entonces un tiempo solos. Y yo me tengo que retirar a hacer otras cosas. No me voy de vacaciones, ojalá, qué rico, pero sí tengo un montón de otras cosas para hacer y ya luego regresaría con una información diferente, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hacer una culminación desde Solares, desde las clases iniciales que se empezó con la Escuela de Diamantes, y ya con todo lo que hemos venido haciendo en Hogar Arcoíris, con esta última etapa que se llamó la puesta en marcha. Ya entonces ahorita terminamos todo esto. Ustedes tienen un tiempo entonces van a tener un tiempo, ¿sí? Solitos. La información de hoy es dura. Para algunos va a ser dura, para otros puede que no. A algunos puede que les ayude cantidad, a otros puede que los revuelque un poquito, según cómo estén, ¿sí? Porque va a ser muy contundente. Entonces, se entrega toda esta información, se hace este cierre el día de hoy y ya, es prácticamente como que en ustedes madure toda esa semilla, toda esa información que se entregó, porque tiene que tener un tiempo de maduración, ¿sí? De que ustedes ya lo integren, de que miremos y quienes están a cargo pues de todo este proyecto, miren en cada uno cómo quedó esa información, cómo va a madurar, cómo se va a integrar, cómo ustedes la van a ejecutar, ¿sí? Porque ya toda la otra información que viene entonces es nueva. Ya esta información que viene prácticamente es inicialmente, según lo que vi, es un poco como cómo vamos a establecer esas nuevas plataformas, esas nuevas formas para poder estabilizarnos, para poder comenzar ya en lo que se llamaría nuestro hogar. Ya el planeta entonces, digamos que quedaría en nuestras manos, es nuestra responsabilidad, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? Y ya toda la información sería en son de eso. ¿Listo? Bueno, no sé si Patricia, que me estaba marcando, ya está. Si miran, de pronto está pidiendo que le den acceso. Ella es muy importante el día de hoy y ya vamos a explicar por qué.
Espérenme, yo se lo mando por acá. Dice que no la deja ingresar, el link, pues que no la deja ingresar a la sala. No sé si... No, dile que vuelva a intentar porque yo le he dado permiso a todos los que ya han entrado. No sé que si vuelve intenta. Y la cosa con ella es que tiene un tiempo limitado porque en este momento se encuentra trabajando, laborando y está en su tiempo de almuerzo. Entonces así estamos de tensionaditos. Vamos a intentar nuevamente. ¿Me vas, por favor, María, a compartir la imagen de Dien? Un momentico. Mientras Diana entra. ¿Sí recibiste las imágenes que yo te envié? Sí, ya las descargué, entonces acabo de darle pie a Diana Piedradita, ¿no? Sí. Déjame, entonces voy a buscar la imagen. Bueno, les voy comentando una cosa que está pasando hoy que yo no sabía. Hoy es el sepelio de un gran personaje aquí en Colombia, en especial aquí en Medellín, que ya les voy a explicar qué fue lo que él vino a hacer aquí, cuál fue su misión. Su nombre es Darío Gómez, ¿sí? Es un cantante y se tituló El Rey del Despecho. Bueno, esta es la imagen de El Fin. Esta imagen fue bajada en 2018, sí, 2018, y esta es la imagen que hoy prácticamente está, digamos, haciendo todo, absolutamente todo lo que tenía para hacer. Hoy es el fin, ¿sí? ¿De qué? Ahora, María, por favor, me pones la del Ouroboros. Miren bien esta imagen, entonces, esta imagen creo que se compartió en el hogar, igual la vuelvo a compartir. Entonces, yo no sabía que este personaje había muerto, y hoy pues me despierto. Yo vivo enfrente de una iglesia que ya les voy a mostrar. Esa iglesia se llama la iglesia Santa Gema, ¿sí? Que queda en toda la terminación de una avenida que se llama la 33. Entonces, obviamente hay un montón de simbología, de simbolismo, porque nosotros, así nosotros no lo veamos o lo entendamos, nosotros somos toda esa simbología. Entonces, terminando esa 33, hay una iglesia que se llama Santa Gema y yo vivo enfrente o, dependiendo de la dimensión, de esa iglesia. María, no, la del Ouroboros, que es la serpiente que se come a ella misma. Entonces, hoy me despierto y acá enfrente hay un montón de gente con bombas blancas, con globos, con música, y yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Mi compañero baja y me dice, van a acordonar todas las calles, van a cerrar todas las calles, porque van a hacer el sepelio, van a hacer la misa, no sé, de Darío Gómez acá.
Y yo, ¿cómo así? No entiendo. Y yo, ¿y cuándo se murió este señor? Y me doy cuenta que este señor vivió o se crió en esta calle precisamente donde vivo yo, ¿sí? Donde vivo yo, Darío Gómez se crió por acá, ¿sí? Entonces, por eso van a hacer el sepelio de este hombre acá en esta iglesia que ahorita les voy a mostrar. Y, y ya también les explico entonces qué papel vino a hacer este señor. Este es el oróbulo, ¿cierto? La serpiente que se come a ella misma. Esto lo vamos a explicar muy bien. Vamos a tratar de explicarlo muy bien el día de hoy. Entonces, que se nos quede muy grabado lo que es este Ouroboros y lo que es el logo de Dien, en fin. Ustedes ven, en el logo de Dien hay una parte donde ya la serpiente no se come a ella misma. ¿Por qué? Porque entró un factor que es un 54, que es lo que venía a poner ese fin a esta rueda que seguía comiéndose a sí misma, ¿sí? Y ya ahorita voy a explicar todo esto. Volviendo al tema entonces con este personaje, que aquí viene a ser la voz del dolor, ¿sí? Entonces él se hace llamar, voy a compartir algunas canciones de este hombre. Este hombre yo lo conozco desde que tengo conciencia y estoy aquí en esta ciudad porque con este hombre es que mi padre, que yo les he dicho a ustedes que mi padre, desde que yo tengo esta conciencia, mi papá ha sido alcohólico, o alcohólico hasta que yo estuve pues muy grande y él mismo lo dejó, ¿cierto? Entonces mi padre, todo el tiempo que él tomaba era con este señor y me conozco por inercia todas sus canciones, todo el recorrido de este hombre y ahorita resulta que murió, ¿sí? Murió. Murió precisamente y nada más que el día 26 de julio, el día sin tiempo, ¿sí? Muere el día sin tiempo. Entonces, muere de un paro cardíaco. Eso es lo que tengo entendido hasta ahora. Resulta que el día sin tiempo para mí fue un día muy peculiar. Fue un día en el que yo me levanté con toda mi rabia adentro. Me levanté, mejor dicho, que quería tirar todo. Prácticamente me sentía sin algo que me cogiera, que me cobijara, sin tiempo, sin espacio, sin todo esto. Y solamente estaba enfrente de mí algo que me estaba rondando la cabeza hacía un tiempo, y era un dolor muy interno, ¿sí? Que había, y que yo tenía que hacerle ese día todo ese trabajo. Entonces, mientras muchas personas de pronto estaban festejando este día sin tiempo, porque es el día verde, de festejar, no sé qué, pues yo no estaba, yo estaba llorando ese día. Unos días antes a mí me llegó unos purgantes que son unas limpiezas chinas. Pues ese día me tomé ese purgante y mi compañero también. Ese día estuvimos depurando todo el día, todo, absolutamente todo el día, hablando, dialogando, yo llorando porque saqué cantidad de cosas, cantidad, hice un reconocimiento como de todo lo que me faltaba, yo no sabía por qué, pero ese fue mi día, ¿sí? Y precisamente ese día entonces muere este señor, muere este señor. Este señor le dio voz al dolor, le dio voz a la oscuridad, le dio voz al resentimiento. Por aquí estaba buscando un poquito qué es despecho, porque él es el rey del despecho, ¿sí? Puede que para ustedes de pronto no sé, no lo conozcan, pero aquí fue un personaje, es un ídolo. Aquí las calles están cerradas, haciéndole en su despedida. Y toda persona, obviamente, que tenía un dolor, pues
cogía su botella, ponía la música de él y lo lloraba. Y así lo sacaba y lo expresaba y le daba ese nombre, por decirlo. Dice, despecho, resentimiento o disgusto que siente una persona debido a un desengaño o a una ofensa que la impulsa a obrar vengativamente. También se llama despecho amoroso. Despecho es que mi corazón está partido. Eso es aquí lo que significaría ese despecho. Hay muchísimo más que yo puedo hablar de esta iglesia. Esta iglesia la viví yo en un desdoblamiento cuando yo llegué aquí al planeta. Yo llego a esta parte donde está esta iglesia y al fondo veo una destrucción. Entonces ahorita, cuando yo salí a ver qué era lo que estaba pasando, vi nuevamente esa escena y la entendí. ¿Qué viene a marcar entonces la partida de este hombre? Precisamente esto que ya había anunciado yo, que era este tema de lo que es el fin, ¿sí? Entonces, allá afuera están despidiendo algo que ya deja de ser, ¿sí? Como ya toca un tema colectivo, ya es planetario y ya es el resultado de todo el trabajo que nosotros venimos haciendo, ¿sí? Desde Solares hasta ahora en Hogar Arcoíris, ¿sí? Es ese resultado que estamos viendo ahí. Entonces, para cerrar, hay mucho que hablar de todo eso, pero para cerrar aquí y seguir con lo otro, yo les invito a que veamos este personaje, porque ya también en el hogar hace un rato se nos ha venido presentando ese cornudo, ¿cierto? Ese que no ha sido visto, que no ha sido reconocido, que no se le ha dado esa importancia, porque viene gritando todo una noche galáctica, hace 13.000 años o más, viene con ese grito, con ese dolor, con ese grito, pero no, casi siempre lo tapamos y lo tapamos y lo tapamos y no lo vemos. Entonces, yo les hago esa invitación, yo ahorita le hice mi reconocimiento a este personaje y le agradecí, porque si no hubiera sido de alguna manera, en este sentido de la música, por ese grito, entonces nos llega todo esto otro que viene entonces a tratar de aliviar ese dolor que se gritó, que se cantó, ¿sí? Que se le puso voz. Entonces a este personaje, yo ahorita le decía, yo te veo, ¿sí? Yo te veo, ¿sí? Y muchas gracias. Y entonces le están haciendo una despedida que yo decía, wow, así, de esa manera es que se debe despedir una 3D. Con globos blancos, con agradecimiento, ¿sí? Porque eso todo eso que está viviendo allá y acabaron de poner música y bueno, su propia música, todo eso se va y le está dando paso a nosotros, a lo que viene, a lo que vamos a hacer, ¿sí? Se tiene que ir lo viejo, que cumplió un rol muy importante, que sostuvo de alguna manera toda esa noche, todo ese dolor, y viene entonces ahorita todo lo nuevo. Entonces, así se despide una 3D, con total agradecimiento. Así se despiden unos padres cuando se mueren. Uno a unos padres, cuando se mueren, no los despide con odio. No, por eso ahí viene el llanto, viene ese, de alguna manera, verlos, ¿sí? Por eso cuando una persona se muere, uno le ve todo lo bonito que nunca le vio cuando estuvo vivo, ¿sí? Porque entonces ahí se ve toda esa importancia, todo el trabajo que sostuvo, todo ese dolor. Esto también va muy ligado a mi padre y a lo que empezamos ahora, que es esta parte de Leo, que también es mi ascendente. Yo soy capricorniana con ascendente Leo, pues en esta parte de la astrología. Y ahorita Capricornio fue el que sostuvo, de alguna manera estuvo en la luna en Capricornio, muy poco sé de eso,
y ahorita viene a cumplir un papel, es ese ascendente, precisamente Leo que viene a ser ese ascendente. Entonces aquí no hay nada, les quiero decir que aquí no hay nada, absolutamente nada casual. No puede haber nada casual. Hace un año, mi padre, Leo, ¿sí? Un león en todos los sentidos, en su signo zodiacal y todo, también hace un año murió, ¿sí? Que fue cuando me dio entonces a mí el empujón a otro estadio en mi vida, en mi misión y en todo lo que tenía. Mi padre muere el 22 de julio. Este personaje muere el 26 de julio, ¿sí? Yo sus cenizas las llevo a San Luis un mes después. Pues yo parto de aquí de esta casa para San Luis dentro de un mes más o menos. Entonces vamos viendo cómo todo esto empieza cada vez a reforzarse, a reforzarse, a reforzarse y a tomar forma. Y precisamente el día de hoy, entonces también con las invitadas que estamos, que vamos a entender por qué están aquí, todo forma parte de todo este final. Porque hoy vamos a hacer algo muy importante y es que vamos a ver todas estas lindas mujeres que nos acompañan el día de hoy y vamos a entender muchísimas otras cosas más. Bueno, ya podemos quitar la imagen, María. Para empezar, les voy a explicar qué se necesita para que haya vida en un planeta, ¿sí? Para que haya vida en un planeta se necesitan 5 factores. 5 factores, 5 elementos, 5 seres, vamos a decirlo así, ¿sí? Esos seres son, nosotros hasta este momento hemos conocido como por nombres, muy ajeno y muy lejano como a nosotros. Pero muchas veces yo les he dicho que todo, absolutamente todo en este planeta lo conforman personas. Una energía la conforma personas. Una frecuencia la conforma personas. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, para que haya vida, no voy a decirlo en orden porque no hay un orden, porque todo es de alguna manera cíclico, entonces no puedo decir que es primero este o esto y lo demás, ¿sí? Se necesita que haya esa materia. Entonces vamos a poner lo que es el planeta Tierra, ¿sí? Ese planeta Tierra es formado, para los que están haciendo trabajo de sombras, es formado por 2 frecuencias, masculina y femenina, o sea, padre-madre, ¿sí? Padre-madre. Listo. Otro factor muy importante es algo que se llama tiempo. Por eso yo hace algunos días atrás les puse una actividad donde les pregunté que qué pensaban ustedes que había sostenido la tercera dimensión todo este tiempo. ¿Cuál era la base? ¿Sí? Explicaron muchas cosas, pero no llegaron al punto. Yo les dije que cuando tuviera entonces la clase les iba a explicar qué fue lo que sostuvo, qué fue ese pegamento, qué era eso que permitía esa coacción de la vida acá en la 3D. Y a eso se le llama tiempo, ¿sí? Y hay otro factor también muy importante. Está el tiempo, ¿sí? Y está la luna. Y por último, está la creación. Aquí llevo 4, ¿sí? Y dije que son 5. La quinta fuerza. La quinta fuerza
es el sol. El sol, en esa fecundación que hemos hablado, que fue la 3D, cumplió un rol, aunque no del todo principal, pero sin sol no hay vida, ¿sí? Sino que como estábamos en la noche galáctica, pues prevalecían otros, pero el sol, ¿cómo se vio ahí? Este tema de hoy está encerrando y va a recoger todos los temas anteriores hasta ahora. Todos. Entonces puede que haya gente que no haya visto estos videos anteriores y puede que se estén perdiendo. Les pido el favor que vayan a escuchar antes para poder llegar a este, ¿sí? Les dije en la clase de trabajo de sombras al grupo, donde estábamos hablando de los controladores del sistema y de todo esto, que llegamos entonces a esa conclusión, ¿sí? O a esa verdad de que son luz. Porque la luz es la que da ese orden, separa, discrimina, da un control, ¿sí? Eso hace la luz. La oscuridad no, porque carece de conocimiento. Y para yo poder administrar, para yo poder dar unos lineamientos, tengo que tener conocimiento. ¿Sí? Entonces, el sol, eran esos sistemas que hasta ahora estamos viendo que se están derrumbando, porque fueron creados para sostener esa noche. ¿Sí? Ahora el sol cambia la administración, o sea, va a crear unos sistemas diferentes para seguir el trabajo. Entonces, ¿qué eran esos sistemas? Pues esos sistemas eran esto que conocemos, la educación, la política, la religión, la salud, todo eso. Todo eso que se creó en especial para poder sostener la noche, porque ya vimos que era necesario. ¿Sí? Ya vimos que era necesario. Entonces, se necesita para que haya vida, para que pueda crearse una raza, para que pueda haber una civilización, etcétera, todo lo que le quieran llamar a un planeta, se necesita entonces estos 5 elementos. ¿Sí? Se necesita entonces esa materia prima, por decirlo así, que sería la Tierra, que serían esas 2 frecuencias, padre-madre. Se necesita tiempo, ¿sí? Se necesita un sistema de regulación de aguas, ¿sí? De emociones, la luna, a que regía. Y por ende está entonces también ya eso que se está creando y gestando ahí. ¿A través de qué? De esa tierra, de esa luna y de ese tiempo, con ayuda de unas plataformas entregadas por el sol. ¿Hasta aquí estamos entendiendo? ¿Sí? Bueno, han escuchado que la luna hasta hace poco era una luna artificial. No solamente la luna era una luna artificial, también era el tiempo. ¿Sí? Y de alguna manera también era esa tierra y también la creación y también los sistemas. Absolutamente todo lo que formaba, lo que estaba formando entonces toda la vida aquí era de alguna manera sistematizada, de alguna manera artificial, sino que es que no tengo otras palabras para explicarlo. Podría también llamarle inconsciente. Todo esto era inconsciente, ¿sí? Apenas estaba ahí en esa fecundación y ahorita entonces va a tomar vida absolutamente todo esto que acabo de mencionar. Todo esto que acabo de mencionar entonces va a tomar fuerza, va a empoderarse, va a saber quién es, ¿sí? Y por qué está acá. Entonces, le pedí el favor a Xiomara, a Jenny, a Diana y a Artemisa
que estuvieran el día de hoy porque ellos fueron los fractales, ¿sí? De esta nueva administración que bajaron, se cargaron con una misión de este tamaño, ¿sí? Lo han vivido en carne, en sangre, en todo, igual que yo con el tema mío de Sol, para poder hacer consciente lo inconsciente, para poder hacer a través de nuestras vidas esto visible y el día de hoy traerlo aquí. Entonces, les voy a presentar ese fractal de la Tierra que es Gaia, que es Xiomara, que ustedes ya la conocen, que en algún momento ella estuvo aquí dándonos un poquito de esa información, como esos fractales de Gaia que tuvo, ¿sí? También está Diana Patricia, que es y vino a hacer papel de fractal del tiempo, ¿sí? Está Diana Luna, que vino con un papel muy importante a hacer de esa luna, que con Diana Luna en el hogar, pues vimos el proceso, ¿cierto? Vimos de alguna manera el proceso que con ella, de todo su trabajo hasta llegar a, yo sé que en muchas ocasiones Diana no quería verme, no quería escucharme, pero era ese trabajo que se tenía que hacer precisamente con esa luna, ¿sí? Y está Jenny, muy importante esta hermosa Jenny, que Jenny viene a ser ese hijo, ese fractal de hijo, esa creación, ¿sí? Y está entonces mi persona que viene ahorita con este papel de sol a hacer este trabajo. Les voy a pedir a cada una que hable un poquito. Yo conozco porque con Xiomara, con Diana y con Jenny, desde Solares, venimos con un trabajo muy duro, de rituales muy fuertes, de limpieza, de ir a San Luis, de hacer una cosa, de hacer la otra. Y hasta este momento, todavía se sufre, todavía se duele, todavía hay obstáculos. Y les voy a explicar más adelante todavía por qué está eso, ¿sí? Y tiene que ver con ese oróburos que les dije que vieran muy bien esa imagen, que la voy a explicar ahorita. Entonces, como Diana Patricia tiene que salir más antes, no sé si las otras también, pero Diana me pidió ese favor, que iba a estar aquí haciendo esa representación, trayendo entonces todo esto que le ha tocado cargarse, que aquí Jenny, Xiomara y mi persona hemos sido testigos del grado de la dureza, del dolor y del sufrimiento del tiempo, que son personas, que son absolutamente personas. Entonces, Diana Patricia es hermana mía de sangre y obviamente pues conozco totalmente la vida de ella, ¿sí? He estado ahí, Diana es mayor que yo un año, he estado ahí desde que nací, viendo todo el proceso que le ha tocado a ella y no ha sido un proceso ni bonito ni fácil, ¿sí? Ni bonito ni fácil. Entonces, antes de darle la palabra a Diana, quiero explicarles cómo me llega la información a mí de que ella entonces es este tiempo. Diana es una persona que es que ha sido muy dañada en muchos sentidos, porque el tiempo, como nosotros lo hemos escuchado desde mucha gente que habla del tiempo y que se dividió y que lo partieron y todas estas cosas como a Gaia, que la invadieron, ¿cierto? ¿Sí? Como
como a la creación que la abandonaron, que fue un aborto. Como, cierto, es que vamos a empezar a unir todas estas cosas aquí. Entonces, Diana es una persona que desde pequeña tiene pues toda esta vida muy dura, empieza a tener muchos desdoblamientos, muchas cosas que ella no entiende, ¿sí? Dentro de estos desdoblamientos tiene varios que ella, pues, cuando ya empezamos yo a levantar en misión, entonces ella también empieza a mostrar muchísimo más de todo esto que trae, porque de alguna manera yo tenía que verlo para llegar a traer esta información. En uno de estos trabajos, ella ha hecho, junto con todas aquí, viajé tratando de buscar, de aliviar el dolor, de entender la vida, de mejorar un poquito. En una de estas tomas, ella tiene toda una visión donde ella se ve como, no sé si es como un tipo de monstruo, de cosas así, y ella entiende en esa vida pasada que ella mataba niños. ¿Sí? Que ella mataba niños, bebés. Eso a ella la derrumba un poco, mucho, porque uno verse en esa oscuridad tan profunda, eso no es fácil, ¿sí? No es fácil. Pero entonces cuando me llega a mí la información, entiendo que Diana es Cronos, ¿sí? Conocemos Cronos acá. ¿Quién es Cronos? Los conocemos, ¿sí? Cronos entonces es ese dios del tiempo que cuando sus hijos nacen, él se come a sus hijos. Esto a nivel de tierra de aquí es el Ouroboros. El tiempo se come ¿a quién? ¿A quién se come el tiempo? A la humanidad. La vida. ¿Sí? A los hijos. A todo el que nace se lo come. ¿Por qué? Porque muere. ¿Dónde vuelve? Otra vez. Y así sucesivamente, en ese Ouroboros. Entonces, esto lo explica la mitología griega como el dios que se come a sus hijos. ¿Sí? Ahorita, estos fractales, porque entonces aquí voy con un tema importante, empieza a revolcar un poquito porque Diana, Jenny, Xiomara, Diana Luna, son solamente unos fractales de muchos que nos pusieron para poder reconocer esto y traerlo aquí a la luz. Pero fractales de tiempo hay así. Y en el grupo los he identificado a unos cuantos. La tarea ahorita es comenzar a saber yo en cuál de estos me encuentro, en cuál de estos vine a trabajar. ¿Sí? Si soy tierra, si soy luna, si soy tiempo. Una característica del tiempo es que en esta vida, como teníamos, o mi trabajo es que lo empecé a hacer ya, me dijeron, ya tienes que parar el tiempo. ¿Sí? Hice un trabajo hace 2 semanas y bueno, se muere este personaje, viene este tema y todo esto, hice un trabajo con el tiempo, pero desde el amor. Lo hice muy bonito, después les explicaré qué hice, ¿sí? Y así voy a hacer trabajo con todo, con la tierra, con la luna ya hice un trabajo, me toca otra parte, y así. Con la luna hice un trabajo y luego tuvimos luna azul. ¿Recuerdan? La luna azul. La luna ya es consciente, la luna ya tiene vida propia, la luna ya está aquí lista para ver qué es lo que hay que hacer. Entonces, la característica principal de fractales de tiempo es que en esta vida no podían tener sus hijos con ellos, humanamente hablando, ¿sí? ¿Por qué no podían? ¿Por qué no podían? Porque se los iban a seguir comiendo. Entonces, en esta vida, los hijos de esos fractales de tiempo, humanamente hablando, hijos humanos aquí nacidos, siempre eran retirados, ¿sí? Y no podían crecer con esos padres.
¿sí? No podían crecer con esos padres porque son fractales que de alguna manera no pueden o no desarrollaron esa capacidad de poder ser padres, porque había una programación de no poder ser padres, ¿me entienden? No podían ser padres. El programa era no, ¿sí? Porque un padre no mata al hijo, no, y mucho menos se lo come. Entonces, ese era el programa. Como esto tenía que parar, esos hijos iban a nacer porque al tiempo le nacían hijos. Natural, ¿sí? Natural. A ese tiempo le tenían que nacer hijos, o sea, eso no iba a cambiar. ¿Qué venía a hacer la nueva administración? Que esos hijos apenas nacieran iban a ser retirados. ¿Sí? Iban a ser retirados. Entonces, en el caso de mi hermana tuvo 3 hijos, 2 de ellos no se criaron con ella. El tercero sí se crió con ella y hasta el momento está con ella, porque ha sido, ¿sí? El ser que vino a trabajar con ella para enseñarle al tiempo a ser padre, para enseñarle al tiempo que el hijo no se le hace daño, para enseñarle al tiempo que el hijo hay que cuidarlo y respetarlo y todo eso, porque ahorita todo, absolutamente todo, va a cambiar, ¿sí? Esos fractales del tiempo, ya, por aquí, sincronario maya, tiempo es arte, ¿sí? Tiempo es arte. Ahorita estamos dándole un giro a esos fractales del tiempo. Lo que hablaba del olóbulo hasta ahorita, ¿por qué Diana y todos los fractales que hasta este momento se van a empezar a identificar no habían podido lograr absolutamente nada de lo que estaban tratando y luchando por hacer? ¿Por qué? Porque no depende de una persona. Y aquí entra el oróbulos. ¿Ustedes han llegado a maldecir el día, el tiempo? Este personaje que acaba de morir aquí, en estas canciones de despecho se hace mucho eso, ¿sí? Y se maldice la vida, qué pereza esta vida, qué pereza mis padres, qué pereza mis hijos. Y es una cosa que ha estado en todo este tiempo formando un oróbulos que se volvió gigante, que se volvió un monstruo, que hasta ahorita estamos tratando de parar, de aquietar. Porque entonces, a ese tiempo, dicen que fueron los extraterrestres o no sé qué otra raza, la que vino y separó y dividió y todo eso. No, no, no. Los extraterrestres somos nosotros. Los que separamos fuimos nosotros. ¿Cómo? Maldiciendo el tiempo, maldiciendo la vida. Cuando se maldice la vida, cuando se reniega de la vida, se maldice a todos juntos. A la tierra, al tiempo, a la luna, al hijo y al sol. A todos les cae su parte. Porque por aquí hay alguien que no controla nada, sus emociones, su vida, esto y lo demás, y lanzó una maldición. Qué pereza la vida. Maldito tiempo. Es que no me alcanza el tiempo. Y todo eso llega a los fractales que le corresponda la maldición. Que no fue un ser extraño a este planeta, no. Aquí, todo el tiempo. El samsara. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Entonces, no depende de una persona. Por eso, mis bellas aquí todavía siguen arrastrando. Por eso todavía no les da. Y yo hablo con ellas, me dicen, ¿hasta cuándo yo voy a sentir esto, Mónica? Y yo lo digo también, porque yo también tengo mis propios procesos. Les dije, el día sin tiempo para mí fue fatal. ¿Yo hasta cuándo? ¿Sí? Porque es que no depende de mí. Yo hago mi trabajo y hago mi parte.
Pero si al otro lado del mundo está alguien maldiciéndome, renegando de mí, de mi trabajo, de mi labor, de lo que yo vine a hacer aquí, pues eso me afecta. Eso me afecta. Y tendré yo que, y mis hijos y los descendientes míos que vienen a ser de ese mismo linaje, que vivir todas las maldiciones hechas por otros. Todos esos que pereza. Maldita la vida. ¿Sí? Y entonces estamos en esto, absolutamente en todo esto, haciéndolo. Por eso la importancia de la autoadministración y el responsabilizarnos de absolutamente todo lo que nos conforma, ¿sí? Nuestra mente, nuestro espíritu y esta biología. Y voy a tener que estar pendiente de todo eso. Porque yo no estoy dañando solamente a Jenny, ni a Diana, ni a Xiomara, ¿sí? Ni a Diana Luna, ni a Mónica. No, se van a dar cuenta que nos estamos dañando a nosotros mismos, nos estamos comiendo esa cola, porque es que la cola forma parte de mí. Donde quiera que yo sea, que me encuentre, soy cabeza, ¿sí? Y el otro es mi cuerpo, es cola. Pero todo, importancia de lo que hemos venido hablando hasta ahora, del uno, la conciencia de uno. Si yo no llego a la conciencia de uno, no, pues no se vistan que no van. Porque todo lo que yo estoy aquí haciendo o dejando de hacer tiene un efecto positivo o negativo en otro lado. Y ese otro lado son personas y animales. Son personas y animales. Porque los animales están haciendo escuela para pasar a ser humanos, estar en estos trajes humanos. Entonces también les toca. ¿Sí? Bueno, voy a darle la palabra entonces a Diana Patricia, si está por aquí. Un poquito como para que ella exprese un poco de su vida, un poco de su sentir, de todo eso para que hoy sea visto, ¿sí? Para que hoy veamos, ¿sí? Y la podamos ver, porque al verlo, cuando uno reconoce, entonces sana, ¿sí? Diana, ¿estás por ahí? Buenas tardes a todas. ¿Me escuchan? Sí. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Buenas igualmente. tardes, Pues, Diana. Hola, Hola. Bella. Bueno, me presento. Algunos saben que yo soy hermana de Mónica. Acá pues no voy a poder expresar mucho como acerca del proceso porque estoy en mi punto de trabajo y hay algunos compañeros cerca, entonces hay personas que pues no están como condicionadas para escuchar algunas cosas. Entonces, solo preferiría que Mónica me haga como algunas preguntas y yo responder como lo que pueda desde ahí y pues más adelante si de pronto se requiere hacer un audio, contar toda la historia desde el principio, ya desde la intimidad. Bueno. A ver, ¿qué le preguntamos a Diana? ¿Alguien aquí quiere hacer? Sí, yo. Diana, Hola. silencio para que no se vuelva. Sí, es permisa. ¿Ya? Ok. Sí, quería preguntarle a Diana Patricia, ¿cómo te diste cuenta de que eras un fractal del tiempo? ¿Cómo fue ese proceso? Hola Diana. Diana, mira, yo, como mi hermana ya les contó un poco, yo empecé mi proceso hace aproximadamente 8 años. Lo empecé más con la llegada de mi hijo Sebastián.
que yo en algunas ocasiones he hablado de él, que él siempre ha estado conmigo en misión, incluso en mis desdoblamientos él siempre está, y en mis tomas de yagé, entonces él vino para eso. Pues en ese tiempo yo estaba viviendo en mi casa normal, como una persona normal, común y corriente, pues con toda la carga de ser madre soltera, tratando de vivir. Y de ahí empecé a conocer los círculos de mujeres, la Sagrada Medicina del Yagé, que fue por medio de mi hermana y otras chamanas que estuvieron en ese tiempo conmigo. Empecé a tomar yagé. Empecé pues a ver como muchas, las tomas que tuve, porque ya no tomo, fueron como exclusivas en mi vida. Después de un tiempo empecé a entenderlas, cada toma que había mostrado, y en su debido tiempo se manifestó. Bueno, adicional de eso hice muchas medicinas. Durante mi casa, cuando ya, pues mi hermana me dice, es hora, empezó. Ese día yo me acuerdo que había tenido un desdoblamiento, donde pues antes vi una sombra, porque pues yo fui mucho de ver seres oscuros, lo que yo les contaba, incluso anoche tuve como algo, estos días no ha estado eso pues moviéndose muy bueno conmigo, pero ya estoy como acá para entenderlo, porque antes era horrible. Entonces, en ese momento llamé a mi hermana, ella ya me había dicho, es hora de empezar. Listo, yo también había pedido de alguna forma ya que parara todo, porque pues mi vida era un desastre total. En ese momento yo me desdoblo, después de ver la sombra, que le pregunté quién era, ella se desapareció y yo entré en el desdoblamiento. Y iba detrás de unas mujeres y ellas, pues yo iba volando, pues porque vos sabes que en el astral se pueden hacer varias cosas. Y ellas siempre llegaban a una parte y me mostraban un vestido blanco. Un vestido blanco, pero yo no sabía de qué se trataba, porque pues yo me desdoblaba desde pequeña, pero yo pues por todo esto de que tenía que tener el velo, que todos los seres humanos tenemos, a mí se me quitaron esos poderes y yo empecé a vivir una vida normal de ser humano normal, como todos, como mi hermana, como todos. Pero entonces en ese tiempo yo ya tenía como, yo tuve a mi hijo como a los 35 años, el último, empezaron de nuevo estas cosas. Entonces, pues yo en un momento empecé a buscar ayuda psiquiátrica porque pensé que me estaba enloqueciendo, y psicológica, porque literal empezaban a pasar cosas, entonces yo dije, no, consulté psicólogos y pues un psiquiatra me dijo que sí, que podía ser que estaba sufriendo como de una enfermedad mental que se llamaba como de estas personas que escuchan y ven cosas. Entonces ya iba a ser medicada, ya todo esto, por alguna razón no pude tomar los medicamentos, porque igual tú sabes que nosotros igual somos protegidos de alguna forma, porque si no hacemos la misión, ¿quién la va a hacer, cierto? Entonces ya después de eso que pasó pues todo esto, llamé a mi hermana, ella me dijo que ya había empezado el proceso, por eso lo del vestido blanco y eso. Ahí ya empecé a llegar a unos encuentros, porque yo pues he contado en el grupo que yo tuve muchas adicciones, ¿cierto? Y llegué a unos sitios, a grupos específicos donde traté cada situación para poder salir. Estuve el tiempo que se necesitaba ahí, como proceso de vida. Y ya de ahí, pues, medicinas como, por ejemplo, las plantas sagradas, yo les agradezco demasiado porque en temazcales, estuve con el abuelito tabaco y todo esto. Y de ahí ya pues con mi hermana, que en ese tiempo era terapeuta, entonces cada que yo tenía una regresión a una vida pasada o algo, y era muy fuerte para mí encontrar lo que yo hacía, porque ya les habló como de dónde era que me manejaba en todas mis vidas, prácticamente yo hice lo mismo. Entonces empecé a trabajar con los huevitos de los cristales. Por ejemplo, en ese tiempo empecé con un huevito rosa, porque yo ya tenía señales en mi cuerpo, algunas señales que yo no entendía porque yo tenía ciertas cosas, y bueno, yendo a las vidas pasadas, pues reconocí que era lo que había pasado en ese momento y he sanado con la ayuda de todas las medicinas. Empecé a trabajar con ese huevito y él mostró una vida muy, muy, muy fea, mucho. Entonces, pues yo entraba en estas crisis, todo esto, entonces ya mi hermana me asistía con el esposo, era muy fuerte para mí, porque prácticamente yo moría cada
cada que pasaba. Entonces, de ahí empecé a recordar y a recordar, entonces fuimos armando como un rompecabezas, porque recordar no es fácil, ¿cierto? Y en un momento de todo, ya pasé a los grupos al grupo solar, que ahí ya empecé con todo esto de la cuarta dimensión, o sea, la cuarta donde se mueve el astral, literal. Pero esta cuarta no es tan buena porque entonces tú estás entre la tercera y la cuarta para poder llegar a la quinta dimensión y es un estado muy, muy horrible. Las personas que mi hermana acaba de mencionar, hemos estado todo el tiempo acompañando los procesos con otras personas y ellos siempre se han ido y nosotras hemos quedado, porque realmente son muchas cosas para sanar. Entonces, ahí empecé ya a reconocer mis fractales negativos, entonces era mucho de las visiones en la noche. Y yo, igual porque también necesitaba como coger esa valentía de la que yo hablaba el otro día, porque yo era la mujer más miedosa del mundo, entonces yo llegaba y veía algún ser y ya salía y me iba de la casa, arrendaba la casa, me iba con de la vecina, no dormía, no comía, y para saber de que igual eso siempre me iba a perseguir porque es algo de uno y eso no es que se va a desaparecer. Entonces, en esa parte eso me enseñó mucho a poder enfrentar esa parte, porque el lado oscuro a nadie le gusta verlo. Entonces, ya después de ahí, en el apartamento donde yo estuve, ya después de que me vine de esa casa, que fue acá en Belén, ahí se empezó a mover mucho eso. Entonces, llegaban mucha clase de seres en la noche, pero yo ya estaba más fuerte, incluso estaba sola, pero yo ya me levantaba, empezaba a usar los elementos, que son muy buenos, las velas, el palito santo, todas estas cosas para poder exorcizar y yo pudiera, pero igual ellos siempre estuvieron. Entonces ya en un momento fue que yo decidí como decirles, mira, pues ustedes me van a seguir atacando, no sé lo que esté pasando con nosotros, yo también lo voy a hacer, porque yo ya había aprendido de la mano de mi hermana a hacer sigilos mágicos, a crear algunas cosas, símbolos que los podían como exorcizar en un momento y también a defenderme, porque cuando yo también ya me vi como en mi estado de ángel, con alas, con espada y con escudo, porque también somos todo eso, era uno de mis fractales, yo dije, bueno, yo voy a coger lo que traigo de esas vidas y lo voy a poner a mi favor. Entonces, cada don que yo cogí de esas vidas pasadas, la empecé a usar en este momento, entonces, para poder estar acá, porque literal, muchas veces viví mi vida en peligro, muchas veces. Ya estudiando todo esto de los registros acásicos, toda esta parte ya, que fue como el último proceso en solares, me di cuenta que igual, bueno, a qué misión yo venía, porque yo pensé que yo no tenía misión de herida, porque todo fue muy karmático. Pero entonces empecé a entender que sí la tenía, con todo esto de la ayuda de Xiomara, de mi hermana y de las personas que ya manejan mucho lo que es la numerología, entendí que esta es mi última reencarnación acá en la Tierra. Y por decisión propia yo también ya lo había tomado, porque yo en un momento pues yo les dije al grupo y a mi hermana le dije, no, mira, si esto es para ser así, yo igual no quiero estar más acá en la Tierra. Siempre lo sentí desde mucho tiempo, porque nunca quise vivir, literal, entonces tuve anorexia, bulimia, toda forma como de morir, pero que yo no lo hiciera literalmente con mis manos, pero es una forma de morir, pero igualmente, como te digo, siempre pasaba que yo volvía y me recuperaba, no me moría, entonces era una agonía muy lenta. De ahí ya entendiendo pues esto de que sí era mi última vida, pero que igual también me habían hackeado algunas memorias para retrasarme más el proceso, todo esto empecé a trabajar para hacerlo muy consciente de que realmente yo necesito cumplir mis propósitos, los que me quedan pendientes para no reencarnar más, porque no, o sea, literal no lo quiero hacer, mi alma ya lleva muchos años acá en el planeta ayudando de esta forma, que ya pues más o menos saben por dónde fue. Entonces, estoy muy tranquila con eso. Igualmente porque también se me dio la oportunidad de crear digamos, a donde yo quiero ir, algo bonito. Entonces, me he tomado mucho de los elementos, de los rituales, de los que he aprendido a hacer para poder que cuando yo no esté ya en este plano, ya yo pueda vivir como esa quinta dimensión, o mi estado ya armónico pues en Dharma, no desde el karma.
que fue con el que nos cargamos muchos seres para poder ayudar. Debido a eso, bueno, ya comenzamos con este grupo, como dice mi hermana, empezamos a ir mucho a hacer los rituales a San Luis. Allá ya empecé, cuando fue el proceso con los rayos fue muy fuerte, el proceso con el arcángel Uriel, que es el ángel rayo oro rubí, muy fuerte. Con él yo sentí que me desmoronaba, él me quitó como todo, digamos, expectativas que yo tuviera, falsas esperanzas, en ese momento. Con el rayo rubí. Hola, Semara. Hola, Entonces, en ese tiempo me acuerdo que incluso a mí me dio, creo que COVID, porque fue en la cuarentena y yo no salía, pero mi proceso era que el rayo pasaba y él lo que hacía era que yo sentía que él me escaneaba, como toda por mi columna vertebral y todo, yo no comía ni tomaba mucha agua, y empecé a sangrar. Entonces por mi nariz me salían troncos de sangre, empecé a tener sangrados por muchas partes de mi cuerpo. Me imagino que haciendo una limpieza, pero igual sobreviví también a eso. De ahí, como les digo, yo he estado con muchas terapias. En un tiempo que pensé que me había enloquecido, pues que literal yo me enloquecí, porque yo creo que era un estado del alma como para, digamos, autoprotección, como yo no estoy aquí, en este plano, literal. O sea, como cuando tú te mueres en vida, pero que estás porque tienes que estar ahí. Entonces, yo ahora lo siento como así porque yo me acuerdo que, por ejemplo, yo botaba las cosas, me perdían, pero yo siempre metía a otros, pero nunca quise ver que era yo la que lo hacía. Por tiempos perdía mucho la memoria, tuve muchas, digamos, cuando uno se queda sin recordar, y eso pasaba por días enteros. Llegó a un tiempo en el que fue muy ya, era de días enteros, yo no podía cuidar a mis hijos, hacer más que todo porque entonces para hacer los alimentos yo lo alimentaba muy tarde, la casa siempre estaba sucia, pero yo todo el día hacía y terminaba súper cansada, pero yo no hacía nada. Literal, es un estado de locura en el que yo digo que me camuflé, pero después me tocó despertar de ahí. Porque igual cuando yo decidí internarme en la clínica de reposo, ya mi hermana me dijo, Diana, entras allá y no salgas. Entonces, o decides pararte de esa locura y hacerlo, o sea, vivir la realidad, o simplemente, entonces en ese momento yo dije, pues, a ver, yo me voy, no, incluso cogí un taxi, me fui como a pie limpio, con el niño cargado, llegué a la casa de mi mamá, de mi hermana, y les dije pues que cogieran el niño, que yo ya me iba a internar. Pero no, mi hermana me asistió, todo eso, y como que me volví a recuperar, y bueno, de ahí ya empezó todo, ya en los grupos, no me he ido de ahí, siempre estoy trabajando, rompiendo contratos, he roto casi todos los contratos que se me han puesto enfrente, aunque sé que todavía falta, y ayudándome mucho, porque realmente he tenido un proceso sin parar, es decir, día y noche. A veces me toca en la noche, toda la noche, y en el día también. Y bueno, ahí voy como con esto, ahora estoy tranquila, un poco pues he llegado a la tranquilidad. Ya estoy en esto como mirando que termine. Sé que, por ejemplo, con este grupo nuevo en el que ingresé, Sendero de la Mano Izquierda, también me ha ayudado. Porque por el sueño que yo tuve en el que moría mi padre, entiendo que muere eso que yo les decía, que yo no puedo con el masculino por todo lo que representa para mí. De sufrimiento, de dolor, de siempre cargar al femenino, pues es desde mi punto de vista, desde lo que yo he vivido, con todo, sin ayuda de nada. Entonces, en esta pesadilla que tuve hace poco, pues murió mi padre y sé que mi hijo, uno de los niños que ha sido más rebelde también, porque no es culpa de él, sino porque también ha sido un niño que ha sido muy abandonado, viene con estos problemas psicológicos del clan familiar. Entonces también es cargando toda esa parte. Ya de ahí estoy acá porque
realmente sí quise venir a la reunión para que todo esto salga definitivamente del planeta, de la humanidad. Pienso que es verdad que cada que maldecimos, yo recibo la maldición, mis hijos la reciben. Y es algo que yo trato de pararme y vuelvo, y vuelve, y vuelve. Estos días he tenido varias pesadillas seguidas. Entiendo que a mí me visitan miles de seres negativos, de sombra, y cosas que yo no quiero, pero que están ahí y tienen que ser, mostrarse para poder salir. Yo lo que hago es pararme porque digo, otra más, otra que pasará. Porque realmente no es fácil cargar con esto. Cuando me di cuenta igual que yo había asesinado niños y que los había destruido, fue muy duro. Yo dije, no voy a poder vivir con esto nunca, porque ¿cómo voy a ver yo ya la vida desde este punto? Y pedí pues ayuda, mucha ayuda terapéutica, y de ahí pues me he fortalecido. Me he fortalecido como en mirar por qué se hizo, sé que fue lo que yo vine a hacer, entiendo que tengo otros fratales porque he estudiado, y entonces, por ejemplo, el fratal de este emperador, el que perseguía a Jesús para matarlo, él es uno de mis fratales, y he tenido muchos fratales, porque él también hizo lo mismo, él asesinó niños porque siempre pensaba que le iban a quitar el poder. La verdad, en esta vida yo no sé qué clase de poder es la que yo creía que me iban a quitar, porque yo no tengo nada. Literal, no tengo ni muchos recursos económicos, ni poder de ninguna clase, pero igual esa memoria venía ahí, y como le digo, acá yo levanto la voz para que todos mis fratales se levanten, los que hayan en el grupo, los que hayan en la humanidad, para que ellos hagan su trabajo y me ayuden. Porque sí es verdad que esto tiene que parar, o sea, literal, el sufrimiento, el dolor. Entiendo con la muerte de este señor también que eso se va para que nosotros ya entremos a crear lo nuevo, a sembrar las semillas, a ya mirar cómo vamos a cuidar a estos niños, a no dañarlos, a todo esto. Y también me di cuenta hace poco, pues, que yo era fatal del tiempo, porque yo de día en día yo trabajaba mucho y las cosas no cambiaban, y yo decía, pero ¿qué es lo que yo no hago? Que todo el mundo yo siento que vive tranquilo y feliz, pero mi vida sí es un desastre. Entonces visitamos a una señora que me dio, digamos, una toma con plantas en la que yo vomité, pero entonces yo vomité ahí unos, como te dijera, unas calaveras. Las calaveras de los niños que digo yo, así lo tomé, que yo me había comido, siendo este fratal del tiempo, igualmente, porque literalmente también comerse a niños no es que tú te los comas, los mastiques, sí hay parte de eso acá, que salió en estos días también con una de mis hermanas, que hizo una toma de niños santos y mostró esa parte. Eso salió a la luz también, que sí los cogen para eso, por muchas cosas. Pero también es cuando los dañamos, los violamos, también es cuando de alguna forma les hacemos daño, los abandonamos. Hay muchas formas de eso, sin que sea literalmente matarlos acá con un puñal o algo así. Entonces, pues con esta señora estoy muy agradecida, porque ella igual trabaja de la mano de mi hermana, ella es una médica galáctica o algo así, acá en la Tierra, y ella me ayudó a identificar por qué de este fratal, y lo entendimos pues con mi hermana, llegando a la conclusión de esas vidas pasadas donde yo también había asesinado niños, que era una asesina serial de niños, y de otras, y hágale, y cogiendo como toda esa oscuridad y formando el rompecabezas. Ahí me enteré que yo era este fratal, que de alguna forma hoy también le quiero dar un reconocimiento, un agradecimiento también, y también lo quiero dejar ir en libertad, porque ya necesito estar con mi energía
con la que yo decidí, porque yo a este fractal de que soy ahora acá como humana, Diana Patricia Piedrahíta, yo le agradezco mucho, porque yo he sido una guerrera, mi alma ha sido muy fuerte, porque ella acá cogió las armas o cogió la luz o lo que le haya tocado coger para ir por sus fractales, presos en otras vidas y liberarlos. Y esto no ha sido, digamos, algo muy fácil, ¿no? Pero sí he ido, lo he podido hacer porque la grandeza de mi alma tiene la capacidad para hacer eso. Y he ido a varias vidas y los he liberado, algunos a la bruja malvada también, he liberado a la asesina, acá le hice un ritual, la enterré. Ha sido desde el agradecimiento, entonces hoy quiero también que darle sepultura, digamos, de alguna forma a este fractal del tiempo, de esta forma, para que se libere, para que esa energía salga del planeta y ya yo pueda estar desde lo que yo decida hacer de hoy en adelante. Estoy muy agradecida conmigo, con Diana Patricia, con todos los guías y personas que han pasado por mi proceso de vida. A ellos les hago hoy una onda. Muchísimas gracias. Mónica, Gracias a ti. Mónica, Mónica, el micrófono. Ok, ya. Gracias, Diana. Gracias, Diana. Bueno, como Diana está en su labor, que fue uno de los logros últimos, porque Diana nunca tuvo trabajo, ¿sí? Nunca tuvo un compañero de camino, de vida. Diana es madre soltera, con 3 niños, padres distintos, y no porque ella ha querido la vida que le ha tocado, no. Yo les he dicho mucho a ustedes que la vida nos pasa, ¿sí? Pasa a través de nosotros. Esa es la vida, ¿sí? Entonces, la vida de Diana, como vuelvo y digo, yo la conozco porque yo nazco con ella. Cuando yo tengo mi primer toma de yagé, a mí me muestran el ser que yo soy y al lado me muestran un reloj de arena, el tiempo. Era por lo primero que yo tenía que venir y por eso entonces nazco en este clan, ¿sí? Donde hay un fractal del tiempo. Obviamente, pues yo no entiendo todo ni nazco con todo acá porque pues no podría contener toda la información en mi cabeza. Pero entonces, la vida de Diana ha sido así, ¿sí? De locura, de demencia, de mucha agresividad, que ahí es donde, por ahí entramos entonces en trabajo de sombras, cuando por acá yo no me hago cargo de mi sombra, eso tiene que ir a parar a algún lado, ¿sí? Agresividad, pero total, de violencia, ¿sí? De tratar de dañar al otro. Yo sé que ella no puede hablar bien porque está ahí en su lugar de trabajo y bueno, no sería conveniente, pero este trabajo último, Diana nunca pudo trabajar, nunca, ¿sí? Tuvo otras formas que no, de alguna manera no era lo mejor para su alma, pero le tocó por la vida, ¿cierto? Después de que, digamos, yo le digo a ella que haga el huevo de obsidiana para terminar de sacar, inmediatamente ella empieza a hacer su huevo de obsidiana, inmediatamente le llega un empleo. Y ahí está aprendiendo a ocuparse porque el tiempo no tenía un orden, el tiempo era partido, el tiempo era maldito. Todo eso, que entonces se puede ver un poquito como aquí. Los fractales del tiempo tienen problemas mentales, sí, de agresividad, de ser padres, no pueden, se les dificulta, ¿sí? Y podríamos traer entonces de este fractal que nos ponen para poderlo ver cómo serían todos esos fractales del tiempo. Con Diana se hace ese reconocimiento entonces de que es un fractal por muchas cosas, por sueños, por la vida misma, por lo que nos entiende. Entonces, Diana es una persona que ya ha trabajado todo
Todo lo que se le ha dicho que haga, ella lo hace. Y aún así, pues seguía ahí. No dependía de ella entonces, ¿sí? No dependía de ella, dependía de toda la humanidad. Así como todos dependemos de toda la humanidad, porque se van a dar cuenta que todos y cada uno de nosotros somos fractales de alguno de estos aspectos y dependemos de todo el conjunto, ¿sí? Para poder realizar nuestra misión, para poder estar bien. Y por eso entonces esa conciencia de luna, vuelvo y digo. Con Diana hay muchas cosas que se podrían hablar, sus desdoblamientos, esto donde tiene un sueño, un desdoblamiento donde a ella la torturan, a ella, digamos que le ponen taladros en la piel, en los huesos, ¿sí? Cantidad de cosas. Se repite de que en sueños vienen por sus hijos, matan sus hijos, vienen por sus hijos, se van a llevar sus hijos, se llevan el pequeño. Y bueno, ya como hay una conciencia que se está organizando, ella tiene dentro del mismo desdoblamiento a proteger el niño. Ahí empieza a sanarse todo este aspecto. Ya empieza a sanarse, a corregirse. Entonces Diana ahorita puede tener ya un hijo, vive con él, ¿sí? Le falta todavía, porque le falta y ella es consciente que le falta más cuidado, más atención, ¿sí? Protegerlo, porque no hay una conciencia de proteger el hijo, no hay una conciencia de cuidar el hijo. Así son los fractales del tiempo. Se vive, así como ella lo mencionó, como en un limbo. No hay una concepción de tiempo, de espacio, es un estado muy fuerte de verdad en estos fractales entonces del tiempo. Estamos hablando solamente entonces de un aspecto aquí, porque Diana tiene entonces ahorita que salir para seguir en su proceso de aprendizaje, que en este momento es teniendo un trabajo por primera vez en su vida, ¿sí? Un trabajo con unas prestaciones sociales, con alguien que la tiene, que le instruye, que de alguna manera la lleva a otro nivel en su vida, porque no. Diana ni madre, ni padre, ni hermanos, o sea, nada ella podía tomar como para ella o como una intención de respeto, porque no lo había. Vuelvo y digo, en estos fractales del tiempo recae muchísimo. Todo eso que vuelvo y menciono, hablan por ahí la bibliotecaria y otros del tiempo como algo aparte, son personas y animales. Personas y animales, aquí, teniendo esta experiencia aquí, haciendo parte de esto aquí, ¿sí? Bueno, Diana, muchas gracias. De pronto en alguna otra ocasión cuando vaya de pronto un espacio, entonces si es necesario miraremos. Ahorita vamos a pasar entonces con este tema del tiempo, hablar de qué es la cama. Xiomara, si está por acá, ella de pronto nos puede hablar un poquito de cómo funciona, ¿sí? ¿Cómo funciona ese tiempo? Permiso, Mónica, para hablar. Yo me retiro entonces y los dejo entonces. Después miraré la continuación de la reunión. Perfecto. Hasta luego, Muy Diana. agradecida. Gracias. Espero que les vaya muy bien. Vemos, Diana. Gracias. Bueno, entonces decía que Xiomara podría de pronto hablarnos un poco. Ella maneja por ser un fractal de la tierra, por ser ella, padre y madre, ¿sí? Que ya vemos y vimos dentro de Xiomara ya nos había contado entonces un poco de su experiencia, de su vida, que le ha tocado tomar la rienda, ¿cierto? De la casa y ser el padre y la madre y sostener toda una familia. Para que vamos viendo un poco, si yo soy un fractal entonces de Gaia, ¿sí? Un fractal de Gaia.
Entonces, no sé, Xiome, si nos podrías de pronto ayudar un poquito como a entender esta sinergia, cómo es que juegan todos estos elementos para formar lo que sería la vida acá en el planeta, dentro de todo esto que estamos formando todos y cada uno de nosotros. Me la puso muy difícil ahí, ¿cómo la sinergia de esos elementos? Pues según la mitología griega, que es la que básicamente hemos visto simbolizada en toda esta narrativa que llevamos, se supone que siempre, en casi todas las mitologías, inclusive la oriental, siempre lo primero es el espacio, ¿cierto? Y sabemos ahora que espacio y tiempo, digamos que son sincrónicamente, entonces podríamos empezar ahí a mirar ese primer elemento con Diana, ¿cierto? Espacio, luego generalmente dice que hay un tiempo de oscuridad y luego viene el espacio. Según la mitología griega, Rea es la primera que, Rea o Gea, que es la primera que se forma, entonces primero se crea a través de la oscuridad y del espacio. Luego vienen los mares y bueno, y se crea como toda la materia, entonces aquí, y exacto, se crea toda la materia. Entonces aquí pensando en relación a Diana, que digamos que Diana es la sinergia, ¿cierto? El tiempo es la sinergia, es el que sostiene todo. En mitología, el tiempo va a ser una especie de relación entre el espacio, el tiempo y la oscuridad. Es casi que lo mismo. Entonces, bueno, así cortico, pues, como para explicar esa parte. Yo creo que la parte de Cronos ustedes ya la conocen, ¿cierto? Que vino Cronos, comió pues a sus hijos y ahí es donde nace es que la famosa náusea existencial, ¿no? Y ese es el tiempo que vivimos ahora. Según la mitología, la náusea existencial, digamos, es cuando se comen a los humanos, pero habitan el Averno. Y ahí está una relación muy importante de qué es lo que pasa en el vientre, estamos en el sistema digestivo dando vueltas, ¿cierto? Y ahí hay otra relación con el tiempo, ¿cierto? El tiempo de la náusea, el tiempo todavía en el que estamos todavía viviendo. Sí, yo podría aquí hablar como de muchos mitos, pero básicamente es como esa ya la que tú ya explicaste. Gracias, Bella. Entonces, esa náusea es la que vivimos ahorita prácticamente, que es como ese repudio a todo. Nada nos gusta, nada nos llena, todo nos fastidia, todo lo aborrecemos, ¿cierto? Pero hablando, en otras palabras, de que es a nosotros mismos, ¿cierto? Que estamos entonces tratando de vomitar, tratando de deshacer. Gracias, Xiome. No sé, Bella, si así muy cortico, como para que las personas de pronto empiecen a identificarse en cómo sería un fractal entonces de Gaia. Yo sé que tú ya nos entregaste mucho en algún video pasado, pero para ayudarles entonces a las personas ahorita aquí, así de pronto muy resumidamente, algunos puntos que ellos puedan entonces irse entendiendo y encontrándose. Todo esto, vuelvo y lo digo, lo estoy haciendo con la intención de ser vistos, reconocidos, que fue mi trabajo el día sin tiempo, el 26 de julio, reconocimiento. Yo, por ejemplo, tuve que reconocer que yo era hijo no de la luz, sino que yo era una hija de la oscuridad. Había nacido en la sombra, había nacido de un amante de mi padre y tenía que reconocer eso por más doloroso que fuera y bueno, muchas cosas que me tocó hacer ese día. Ese reconocimiento no es un estado ay, ¿cómo es esta palabra? De aceptar las cosas. No, es que sí, soy así, punto. No, es un punto previo, ¿cierto? A la sanidad. Vendría a ser esa parte de la integración, de reconocer lo que soy. ¿Sí? Hombre, sí, es que ya entiendo. Y
vine a hacer estas cosas, porque yo estaba en una lucha, estaba en una lucha, digamos, muy inconsciente, que no lograba entender por qué yo tenía que vivir unas cosas y otras personas que están a mi alrededor no. Y muy inconsciente estaba como todavía en esa batalla mental hasta que tengo que hacer ese reconocimiento. Dice, no, es que lo que yo vengo a hacer, lo tengo que hacer yo, nadie más. Esta otra persona vino a hacer esto, ¿sí? Y yo vine a hacer estas cosas. Por eso me cargué con esas. ¿Por qué? Porque yo soy la que tengo que llevarlo. Entonces ya ahí uno se deja de quejar y deja de estarle pidiendo al otro que me haga feliz, que haga esto por mí, que haga esto. No. Y me encargo entonces de lo que me corresponde, hasta llegar al punto de la trascendencia, que es el último punto en todos los procesos, trascenderlo, ¿sí? Que en esa trascendencia es donde se llega a algo que está muy mentado ahorita en el lugar, que es el samadhi, ese estado samádico, ¿cierto? Pero esa aceptación es un punto muy importante al que vamos a ir todos en el grupo. Al punto de reconocimiento y de aceptación. ¿Sí? Entonces, en mi persona, tenía que llegar a reconocer que yo era hija aquí de la oscuridad. ¿Sí? Por muy ángel, por muy lumínica, por muy solar que yo sea, aquí yo nazco de la oscuridad. Y todos los que vivimos aquí somos hijos de la oscuridad. Por ende, somos oscuritos. ¿Sí? Oscuritos, ese fue mi proceso. Entonces, Bella, si yo lo hago es con esa intención, porque estamos tratando de cerrar estos círculos que ahorita necesitan ser cerrados, ¿sí? Definitivamente ser reconocidos de que es así para que esto empiece entonces a dar otro giro. Claro que sí. Primero me disculpo porque no, en este momento no estoy en mi casa, entonces no puedo prender la cámara, pero bueno, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Bueno, creo que ustedes ya más o menos escucharon mi historia la otra vez, ¿cierto? Entonces, como para resumir, este proceso empieza hace muchos años, pero básicamente el reconocimiento de esto de ser un fractal de Gaia viene básicamente con Mónica, ¿cierto? Con Mónica, casualmente cuando yo la conozco en mi primer toma de yagé. Y ahí ya, pues, como lo ha manifestado Diana, las tomas de yagé ha sido para nosotros un gran... sí, un gran maestro y es el que nos ha señalado básicamente el camino de autoconocimiento. Entonces ha sido un camino muy duro, pero también muy bonito porque también es el reconocimiento de toda tu vida. Básicamente en la primera toma de yagé empecé a trabajar madre y empecé a tener como unos sueños muy lúcidos. Y en esos sueños básicamente siempre me mostraban que en mis vidas anteriores había sido sacerdotisa, que había sido indígena, que había siempre esto de madre, de niña, ¿cierto? De cuidar niños. Y empiezo a hacer yo un reconocimiento a través de mi vida, que también de alguna manera la vida aquí en Pequeño de Uno es como una especie yo digo, de microuniverso, lo que te pasó en todas tus vidas pasadas. Yo veía, por ejemplo, que Mónica y que todas tenían como unas experiencias muy extraterrenales, ¿cierto? Como que siempre, no sé, teníamos una compañera que se veía con seres, no sé, de las estrellas y todas estas cosas, y yo nunca tuve esa experiencia, sino que siempre me llevaban a experiencias en la Tierra. Y ahí empecé yo a reconocer que de alguna manera, pues no, mi tránsito era aquí, ¿cierto? Yo no tenía como experiencias extrasensoriales así por allá, sino que todo mi reconocimiento era a través de aquí, de los indígenas. Me mostraban, por ejemplo, siempre a través de mi mamá y de mi papá,
y de mis ancestros, ese sufrimiento de las madres, de los indígenas, y bueno, yo desde muy pequeñita empecé a tener una especie de sensibilidad, y yo creo que me sentía como distinta a todos, porque en la escuela, digamos que me paralizaba un poco ese sistema tan rígido, y desarrollé una especie de introspección, y digamos que mis amigos eran animales. Básicamente siempre me fui a los animalitos. Pero bueno, entonces en esas tomas de llave empiezo a hacer todo ese reconocimiento, y empiezo a ver, por ejemplo, que de alguna manera, cuál era mi misión en la vida, ¿cierto? Entonces empiezo a ver que desde muy pequeñita tuve que empezar a trabajar, a mantener a mi familia. Desde los 9 años empecé a hacer aseos en casas, después más grandecita en restaurantes, y todo este sufrimiento de la mujer que yo siempre sostenía pues en mi hogar. Luego estudié muy activa mentalmente, tenía un racional muy alto, empecé a desarrollarlo, yo creo que como defensa de esa sensibilidad tan alta que tenía, porque era una sufridora empedernida, y empecé a desarrollar mucho el racional y a estudiar mucho, y bueno, eso sirvió para que entonces tuviera que ser profesora de niños pequeños, de adolescentes, luego de adultos, y en las tomas de Yagé empecé a entender por qué esa misión. Mi misión siempre estaba ¿cierto?, con los niños, como madre, como cuidadora, como docente, como sacerdotisa, y empecé como a reconocerme en esa misión. Luego empieza todo este cuento porque después empecé pues mi vida amorosa y tuve una pareja que fue mi gran maestro, aproximadamente de 10 años. Fue una relación muy extraña, pues porque yo ahora reconozco que finalmente ahí no había como amor, sino que había, no sé, un montón de cosas. Y después de 10 años en el que yo me enfermé, me dio tiroides y un montón de cosas que yo no reconocía, o sea, yo no estaba a gusto en esa relación, él se va y me abandona, y aquí empieza Gaia, aquí empieza esta vida sí, yo creo que de oscuridad, y empiezo a tener periodos muy hondos de depresión. Con él había tenido un aborto, y ahí pues tienen ustedes el dato para que me asocien con el famoso mito de Sofía, que es muy fuerte, porque yo había reconocido que todo mi ancestral femenino, todos indígenas y de todo, habían tenido muchos hijos. Entonces yo desde muy pequeñita, no sé, adquirí la conciencia que yo no quería ser madre, y eso fue casi automático. Y todavía, y me da escozor las mujeres en embarazo, y desarrollé una fobia a los niños, pues a estar en embarazo, pues. Entonces tuve ese aborto, y a partir de ahí, pues después entendí que se dañó la relación, mi expareja se fue con otra mujer, y yo quedé ahí llena de deudas, porque esa es otra característica de las Gaia. Sostenemos nuestro hogar, nos encontramos parejas totalmente dependientes, que no sirven para nada, y después nos toca cargar a nuestras familias, nos toca trabajar muy duro y todo esto. Entonces, eso, como siempre soportando al otro, como siempre dándole vida al otro. Yo siempre viví para el otro, ¿cierto? Trabajé para mis papás, luego para mis exparejas, y así, ¿cierto? Económicamente siempre mi vida fue alrededor de los demás. Entonces desarrollé una especie de apatía como a la humanidad. Y cuando entré en esos periodos de depresión, pues entonces me empiezo a llenar de un hongo por todo el cuerpo, es muy enferma,
un negativismo, no, pues mucha oscuridad. Y en ese trasegar, pues me encuentro con Mónica, empiezo esta labor de yagé y empiezo a entender muchas cosas. Entre esos reconocimientos, reconocimos a Sofía, que yo encarnaba parte de ese mito de Sofía, en el que por haber abortado a su hijo, pues de alguna manera está condenada a, a, al desprecio de su hijo y en parte al desprecio de la humanidad, ¿cierto? Y así me sentía yo, porque en toda parte que iba, pues en la escuela las profesoras no me querían, o sea, yo sentía una especie sí, de, de contravención como con el mundo, como con la humanidad. Y yo muy amorosa siempre, yo siempre he sido muy amorosa, muy alegre, pero cuando caí en depresión y empecé a reconocer la oscuridad, me empezaron a pasar cosas muy brutales. Me acuerdo, por ejemplo, antes de conocer a Mónica, 2 añitos antes, me acordé de la 33 porque yo trabajaba ahí, en toda la 33, en la avenida que describió Mónica. Y fue muy curioso porque en la 33, que ahora la reconozco como una columna vertebral del camino que tenía que transitar para llegar a Santa Gema, a la iglesia donde vive Mónica, ahí me pasó un accidente, me pisó una moto, luego me robaron 3 millones, en esa avenida pasó de todo, toda la oscuridad que empecé a tener ahí, me pasó en esa avenida y ese reconocimiento lo hice con Mónica porque cuando ya la conocí entendí que yo tenía que llegar a la cúspide de esa iglesia para poder, era como una especie de calvario esa avenida, ¿cierto? Como que el camino que transitó Jesucristo con la cruz era hasta que lo crucificaran, algo así me pareció pues a mí como esa epifanía. Y bueno, y ya después en Yagé empecé a tener todos esos reconocimientos. Básicamente yo no tengo la facilidad del desdoblamiento, pero sí sueños lúcidos. Y Mónica me ayudó mucho a aclararme y básicamente lo que hago es reconocerme a través de mi vida. Todos los indicios, los símbolos, todo, y sigo descubriéndome. Entonces ahí, cuando descubrimos lo del mito, la relación del mito de Sofía, Mónica tiene pues esta lucidez y me dice, Xiomara, usted es Gaia. y sí, todo encajaba perfectamente porque además yo tuve una serie de revelaciones también. A mí yo me acuerdo que muy adolescente tenía sueños como que veía en el cielo siempre una mujer en embarazo, siempre veía una mujer en embarazo. Y empiezo yo con Mónica a parir. Entonces, como la tercera toma de Yagé, tuve una, sí, como un parto ahí y se traslució como en un pesebre, una transfiguración súper impresionante. Entonces yo era quien paría, después fue el hijo y después aparecí en un pesebre y bueno, eso fue muy revelador y a partir de entonces, pues todos los sueños en adelante era yo pariendo hijos. Me acuerdo que uno muy particular porque paría hijos de los demás. Entonces era como si Gaia fuera el útero de todo el que me mandara. En una de esas me acuerdo que eran unos seres muy bonitos, muy bellos, me llevaron a un castillo y me dijeron, listo, debes parir. Y yo, pero si yo no soy la que estoy en embarazo, es ella. Y me dijo, no, eres tú la que está destinada a parir. Entonces ahí entendí prácticamente que Gaia es el gran útero. Y he tenido pues en adelante muchos sueños sobre parir. Entonces eso ha sido como el reconocimiento. Ahora que creo que espero que mengue un poquito tanta cosa porque ha sido muy duro. Yo sigo todavía sosteniendo a mis papás, sigo en una lucha con sostener mi hogar, o sea, ya mis papás pasaron a ser mis hijos. Hice una apuesta muy grande por venir a pues, conseguirles la casa. Eso es otra particularidad. Generalmente, los Darles que un hogar.
darles un hogar, ¿cierto? Darles un hogar, es decir, Gaia, que quien sostiene a todo el mundo, además no tiene casa, tengo que darle casa a otros, ¿ves? Entonces, esta casa ha sido una lucha, porque la he mandado a arreglar, me he endeudado terriblemente, la he mandado ¿cierto?, a arreglar, y entonces de un momento a otro le quitan el techo arriba a la casa y vuelve y se destruye todo. Organizó la tubería y apareció otro tubo por otro lado con aguas negras. Entonces, aparece un sapo en mi alcoba, aparece un señor que viene y me grita y me dice que, que le dañé no sé qué cosa de la casa, o sea, todo eso ha pasado durante este proceso y también me ha servido para entender que la casa es la representación también de Gaia, ¿ves? Y así como está mi casa, así está Gaia. Entonces me acuerdo que cuando hubo inundaciones por todos lados, a mí se me dañó la tubería de la casa, cuando hubo tormenta eléctrica se me va la luz, bueno, todas estas cosas que le sirven a uno como para, para entender que este pedacito aquí, este fractal, es una gran, ¿cómo decirlo? Sí, es una representación del todo. Y el entender eso me ha llevado también a también tener que superar esa Gaia. Yo me acuerdo que le dije a Mónica que por favor me ayudara un poco a salir de ese papel, porque era muy duro sostener. Yo me acuerdo que cuando estábamos en solares o cuando hacíamos portales, yo no podía, no. Y colapsaba totalmente, me ponía a llorar. Sostener esa energía de ser fractal de Gaia es sostener todo el sufrimiento de la humanidad, es sostener, más que todo, yo lo he sentido con el agua. Yo soy de llorar, soy signo de agua y he entendido que el planeta básicamente es agua también, entonces sostener toda esa tristeza a mí me ha llevado a sentir la tristeza del otro y eso es muy duro, muy duro. Y todavía hago ejercicios para salirme de ahí y esto ha sido desde muy pequeñita. Las lágrimas, las emociones, yo no puedo con las emociones, he colapsado. Entonces hubo un momento en que sí, yo le dije, Mónica, ya basta, yo no soy capaz de sostener más esto. Básicamente yo era llorando todo el día, mi casa destruida. Me consta. Y yo le dije, Mónica, ya no quiero más este papel. Entonces también he entendido que eso es una cosa transitoria, que es una ilusión, que también puedes trascender eso, porque es muy difícil sostener eso. Y bueno, y sin embargo, sigo en la lucha. Ahora, en la última toma, sí sé que hay al menos ha parado un poquito la cosa, porque en la última toma de Yagé, que fue justo hace 8 días, fue la más suavecita que tuve. Fue la más suavecita que tuvo y ahí se me entregó ya una misión muy concreta. Empezaron a aparecer círculo de mujeres a decirme en la toma de Yagé, me dice, Xiomara, quiero que hagas parte de este círculo de mujer que se llama Casa Vientre. Empezar a hacer una primera sanación de las emociones en el río Girardota y yo, wow, y entonces en la toma se me empezó a decir que ya lo que viene es trabajo o sea, nosotros no terminamos esto no termina, pero creo que viene un trabajo más bonito, más liviano. Me entregaron un grupo de mujeres para empezarlas como a sanar. También me entregaron un grupo aquí en Girardota me van a dar como un programa de radio, es que para que yo empiece a hablar sobre la idea de Girardota y a convocar mujeres. Conocí a unas mujeres muy bellas que están trabajando en la Comisión por la Verdad con las mujeres maltratadas y niños abandonados y niños en situación de prostitución. Entonces empieza a aparecer un montón de grupos ahí y bueno, yo no sé qué se viene, pero vienen cosas muy grandes, o sea que ya la tarea ya no es interna, ya no tengo, espero que no tenga que sostener más desde mi vida y mi existencia, sino que la tarea sea más hacia afuera y pueda un poco soltar
pues, esta energía tan fuerte que es Gaia. Entonces ahí les resumí un poquito. Gracias, Bella. En este momento no, a ti hace algunos días te comenzaron a trabajar el aspecto del padre. ¿Lo has notado? Porque anteriormente era pura Gaia, pura madre, pura femenina, ¿sí? La emoción, todo esto. Vamos a ver una diferencia entre el tiempo y la tierra, ¿sí? Por ejemplo, Diana no es amorosa, no puede. Diana no puede sentir de alguna manera empatía o afecto por alguien, ¿sí? Por eso el niño, el último que a ella le envían para poder hacer este trabajo, con este es el único niño que ella ha podido llegar a desarrollar, darle un abrazo, darle un beso y decirle que lo ama. Porque con los otros niños ella no podía hacer eso, ¿sí? No podía hacer eso. Igual muy poco, pero lo ha logrado. Entonces, para empezar a mirar las diferencias, ¿sí? Ella en su total dolor, porque vuelvo y digo, ese tiempo lo hackearon, le quitaron partes, lo partieron por todas partes, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, Gaia, de alguna manera, es muy amorosa, ¿sí? Entonces, pura madre y totalmente, pues también ahí sacrificada, doblegada ante esta creación, por decirlo así, ante lo que estaba gestando. A ella, como ahorita, para el punto que vamos, todos tenemos que ser los tres, ¿sí? La familia universal, padre, madre, hijo en uno, en cada uno de nosotros. Entonces, a Xiomara, hace algunos días, comenzaron a trabajarle para pulir el padre. ¿Tú lo has notado, Xiome? ¿Sabes a qué me refiero? Recuerdo, pues, por lo de mi papá. Por lo de tu papá, por lo de la pareja con la que estás ahora, que es ya puliendo un carácter, una definición, una fuerza, ¿sí? Porque eso tiene que levantarse en ti para poderte completar para eso que viene. Sí, eso ha sido otra tarea, pero mire que todo lo que les conté ha sido como esa parte femenina, ¿sí o no? Uh-huh. Entonces, ha sido muy chistoso porque todas mis exparejas han sido hijos míos. O sea, de hecho el bobo ese que me dejó, después vi en una vida que había sido mi hijo y yo lo había abandonado. Y la pareja primera también era un niño emocional. Bueno, entonces yo con esta lucha, porque como yo he sido tan amorosita, uno queda como partido y uno siempre, yo no sé si Gaia, pues siempre buscándome como la pareja, como sea, el masculino, estuve muchos años sola y fue pucha, y cada vez que yo buscaba a alguien se me presentaba o un alcohólico o mejor dicho, un gañán, o sea, mucha oscuridad, y yo estaba muy limpiecita, muy desintoxicada. En la última toma de viaje, bueno, entonces aquí cuando llegué a Girardota me encontré con alguien. Dios, qué vergüenza decir estas cosas. Un poquito No, y ya. eso fue como que se me presentó el diablo, ¿cierto? Todo lo que usted, una atracción impresionante, yo nunca me había sentido así. Y no nos podíamos soltar, pero entonces no nos entendíamos, pero entonces una discutidera, pero entonces una libido muy alta, mucho licor, mucha fiesta, y dije, ¿qué es esto? Por Dios, ¿pero por qué? Si yo ya hice la tarea. Y bueno, en la viaje me hacen la revelación, me dice, Xiomara, usted no va a tener pareja hasta que no sane el femenino del planeta Tierra. Mire todo lo que yo sacrifico, que me da rabia. Entonces, Pero es para ir viendo este grado de las misiones que nosotros encarnamos,
Pero este mire, grado de mire, la tarea que nosotros hacemos aquí. Y que no es solamente mi vida chiquitica, no, 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 nosotros estamos haciendo aquí algo muy grande y encarnamos por todos, formamos parte de todo un cuerpo. Y vuelvo y digo, todo lo que en otra parte hace alguien, entonces me afecta a mí. Xiomara, de alguna manera, así como Diana, ella recibe cada vez que maldicen la madre, que maldicen la vida, recibe su parte y la tiene que encarar y la tiene que vivir, sufrir en carne propia y todo esto, ¿sí? Entonces es como para ir viendo esta rueda, ¿sí? Que tenemos que parar, este oróburos que tenemos que parar, porque si no, pues vamos a seguir en lo mismo, ¿sí? Pero ha sido una cosa muy simbólica porque la luz tiene que atravesar la oscuridad, ¿cierto? Entonces esta prueba que se supone con este chico y con los otros que han aparecido por ahí, es que debo vestirme de oscuridad y después en el viaje me presentan el símbolo del yin y el yang, que es una ruedita, ¿cierto? Con mitad blanco y con... Cuando salí de la toma, apenas llega un gatico blanco y negro, porque yo le pregunté a la toma que si seguía o no con este chico, y viene un gatico así, blanco y negro, como si fuera ese Ouroboros y como si fuera así, y me lambe y me dice, ustedes también me dieron la respuesta. No es solamente, ay, sí, que como somos luz, entonces no me meto con ese masculino, como se dice, dañado, que falta por sanar, no, hay que atravesar. Y ahí también es un reflejo de esa oscuridad que yo tengo que atravesar, entonces aprendiendo como esas lecciones. Bueno, para ir como concluyendo cositas. Entonces con Diana, ahí está esto recurrente de que ella sueña y en vidas pasadas recuerda a través de desdoblamientos que ella entonces mata niños, ¿cierto? Mata niños, encontramos entonces diferentes vidas de este tiempo. Por ejemplo, el faraón cuando van a ser Jesús, que manda a matar todos los niños primogénitos del pueblo, por decirlo. Y comenzamos a entender muchísimas cosas, ¿cierto? Entonces con Xiomara vemos de que sus parejas, todos casi de alguna manera son hijos, sus padres son hijos, tiene la situación del aborto. ¿Qué más? Bueno, con Xiomara, muy marcado y que lo que se está pasando ahora es que la tierra como tal, les dije, inicialmente era entonces masculina porque era lo que sostenía, pero tiene que llegar a ser masculina femenina, o sea, volverse unificado en ese ser y unificar el hijo. Que para ahí entonces es lo que es, Xiomara entonces ahorita está entonces trabajando. No sé si tienes para decir otra cosita, Xiome. ¿Sí? No, ya les conté más o menos resumidamente todo este proceso. Creo que las cosas están un poquito ahorita más tranquilas. También sentí lo de Darío Gómez, pues que cesó la horrible noche. Entonces, no, seguimos, creo que además como que se ve una especie de tranquilidad que no había logrado, y yo creo que también percibí eso en Diana. Entonces, creo que vamos bien. Espero que con el fin de este tiempo y con el cierre que estamos aquí, se termine de aliviar tanta cosa y todo lo que dijo Diana y todos los que hemos venido aquí sosteniendo esto. Entonces, agradecerles también por escuchar, por estar ahí, por los contratos que han roto, por todo lo que han hecho, porque ustedes siguen ahí trabajando. Yo honestamente no fui capaz de seguir, yo necesitaba hacer otras tareas que no han sido al margen de ustedes, sino que sigo trabajando con ustedes, pero sí agradecerles también todo el trabajo que han hecho.
Sí, sí, porque es mucho el trabajo. Aquí se ha roto contratos día, noche, de tercera dimensión, de quinta dimensión, y es un trabajo que se tenía que hacer porque si no, no. Y habrá otros que vienen a seguir rompiendo contratos, porque es que esto es de todo, de todos los que estamos aquí para formar entonces todo un planeta diferente, ¿sí? Todos los que encarnamos aquí para este nuevo mundo, este nuevo tiempo. Con Darío Gómez, el personaje que entonces en este momento estamos despidiendo, con este final también acá, en otra dimensión es este personaje que se llamó bíblicamente Juan el Bautista, ¿sí? Juan el Bautista, entonces el que habla del que va a llegar, de esto, lo otro, y que luego entonces muere para darle paso al que viene ya a redimir, al Redentor, ¿cierto? Que eso es entonces lo que viene ahorita, todo ese sistema de redención, que ya de alguna manera esa masa crítica dentro de esta masa crítica que es el hogar arcoíris y todo esto, se tiene que ir corrigiendo. Entonces, en los fractales se ha visto ya trabajo realizado, falta, pero eso que falta, vuelvo y digo, no depende ahorita de nosotros, porque puedo dar totalmente fe de que estos fractales han hecho su parte y lo han hecho muy bien, muy juiciosos, o sea, obviamente para misiones así, la altura de estos seres con los que mandan para hacer ese trabajo inicial, porque fueron los que taladraron la transición de quinta dimensión, desde cerito, nosotros ahí en solares trabajando día y noche, juiciosos, porque aquí a nadie nos dan dinero por esto, ni yo doy, ni ellos me dan a mí, sino que ha sido una entrega, una cosa que nace del alma, que nace de allá adentro, de esa misma necesidad de encontrarnos. Y ha sido un trabajo de día y noche. El trabajo que hizo Solares fue muy fuerte, ¿sí? Ahorita aquí han salido algunos porque ya no les da la vida y tenían que darle paso a otros. Hay otros que hemos continuado. Jenny sigue ahí dando la lucha y ya vamos entonces con Jenny, ¿cierto?